Hola a todos, muchas gracias por ver este vídeo. Hoy tenemos con nosotros a Ricard Martínez Martínez, presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad, APEP. Buenos días, Ricard. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por asistir y ayudarnos con este MOOC. Gracias a vosotros. Pues nada, voy a hacer unas preguntas a Ricard y bueno, él irá respondiéndolas, es experto en estos temas de privacidad e identidad digital. Y luego, pues durante la semana que dedicaremos a este tema, pues también solucionaremos dudas y cuestiones que vayan surgiendo y debates en el foro. Pues nada, empezamos directamente. ¿Qué es un dato de carácter personal, Ricard? Bien, un dato de carácter personal es algo sencillo de definir. Después, a la hora de aplicar la cuestión es un poco más complicado, pero la idea básica, de acuerdo con la definición legal, es que cualquier información relativa a una persona identificada o identificable. Esto así no nos dice nada. Todo el mundo pensamos que datos personales son nuestro nombre y apellidos, nuestro número de teléfono y nuestra dirección. Pero eso solo es una categoría de datos, son los llamados datos de identificación. Ahora bien, una fotografía, los resultados de un análisis clínico, el estado de nuestra cuenta bancaria, la IP de nuestro ordenador cuando es una IP fija en un entorno identificable. Todo eso son datos. Es decir, tenemos que equiparar datos con el concepto de información personal. Cuando una información es personal y permite identificar a un sujeto, es un dato. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué deberíamos protegerlos, estos datos? ¿Qué importancia tienen? Esto es muy... también creo que hay un modo muy gráfico de verificar esta cuestión. Las personas que nos están viendo y participan en este curso ya deben tener una cierta trayectoria profesional. Seguramente han concursado en alguna ocasión, participan en algún blog, tienen una visibilidad en Twitter. Basta con que uno se googlee a sí mismo. Basta con que quienes están al otro lado de la pantalla tomen a Ricard Martínez Martínez, lo pongan entre comillas a ver qué sale. Es decir, algo tan banal como buscar el nombre de una persona prácticamente nos permite establecer un perfil de personalidad. Vivimos en la sociedad de la información, todo se maneja con datos. Los datos son muy valiosos. Los datos dicen todo de nosotros. Incluso aunque podamos pensar lo contrario, los datos de un menor, el niño que está en la escuela, son también valiosísimos. Pensemos, por ejemplo, en los perfiles de un menor. Un perfil de un menor en nuestro centro escolar va a ser básicamente un estudiante. Ahora bien, puede ser un estudiante que tenga una alergia. Estamos hablando de datos de salud, de algo muy íntimo. Puede ser, además de ser un estudiante y de tener sus datos de salud, es un sujeto que en el mundo de Internet es un determinado target desde una perspectiva publicitaria. Juega juegos online, consume, induce el consumo de sus padres, lo podemos geolocalizar por un móvil. Por tanto, de repente, si nos fijamos en la sociedad de la información, controlar nuestra información personal y sobre todo saber quién está tratando esa información puede ser importante para garantizar nuestros derechos. De ahí la importancia de proteger los datos. Por otra parte, perdona que tal vez adelanto conceptos que igual después vamos a discutir, pero cuando un menor es objeto de acoso en Internet, el primer paso consiste en obtener algún dato suyo, siempre. El acosador se hace pasar por otro menor, consigue datos, se hace su amigo en una red social e intenta obtener datos como el usuario y contraseña en la red o el usuario y la contraseña en el correo electrónico. Y por tanto, casi siempre en todos los escenarios de agresiones en Internet hay un tratamiento de datos previo. Sí, de hecho este tema está ahora muy de moda, ¿verdad? Con todo esto del ciberbullying y estos casos que está habiendo ahora. Claro, al final para acosar a alguien hay que tener información sobre él. O generar falsas informaciones, que no dejan de ser informaciones. Y por tanto, el tratamiento de información es algo siempre, insisto, instrumental. ¿Qué ocurre cuando el menor es consciente del valor de esa información? Y del respeto que debe a esa información. Que evidentemente se comporte de otra manera. Uno de los problemas que yo asocio al cyberbullying, no siendo experto en ello, debo adelantar, es que el menor no tiene conciencia de la relevancia del impacto que determinadas afirmaciones o usos de informaciones van a tener para otro. Puede que el menor en más de una ocasión, cuando sube una foto que incorpora datos personales, la imagen de un determinado sujeto, de otro niño, piense que cuando hace broma sobre esa foto está haciendo una broma. Pero como desconoce el verdadero valor de la información personal, como desconoce el impacto que tiene el tratamiento de una información 24 horas al día, 7 días a la semana, muchas veces ni siquiera es consciente de que está acosando, ni siquiera es consciente de que está causando un daño. Sí, en este MOOC veremos un poco la cantidad de información que posee Google, Facebook, etcétera, sobre nosotros. Lo veremos y los propios profesores podrán ver cuánto saben de ellos. Muy bien, continúo. ¿Cuáles son los principales riesgos asociados a la exposición de datos? Aunque ya has introducido un poco, ¿cuáles son los principales que tú consideres?
Bien, más que catalogar los riesgos desde la perspectiva de la tipificación concreta de conductas, porque evidentemente podríamos hablar del sexting, del tratamiento de imágenes de menores con fines de explotación sexual, de los acosos basados en la manipulación de información, como puede ser el cyberbullying. Podríamos catalogar las cuestiones, pero creo que hay que descender a un plano más básico. Es decir, cuando se trata inadecuadamente información personal, se pueden generar distintos tipos de riesgos. El primero y obvio es para la seguridad. Si el menor no sabe controlar su información, la comparte con cualquiera, incurre en riesgos para la seguridad. Pero no solo eso. Volvemos a ejemplos muy básicos. Es decir, si yo obtengo una imagen, por ejemplo, soy un padre y acudo a una fiesta escolar, obtengo una imagen, subo esa fotografía. En esa fotografía no solo está mi hijo, está el hijo de otra persona. Puedo estar causando un daño a la imagen de ese menor. Puedo sobreexponerlo. Puede que eso moleste a sus padres. Por tanto, digamos, por resumir de un modo muy sencillo, el riesgo principal es que en el momento en que yo trato cualquier tipo de información, me da igual que sea texto, audio, vídeo, imagen, y la expongo en un contexto abierto como Internet, pongo en riesgo al sujeto. Y lo puedo poner de múltiples maneras. Lo puedo poner objetivamente en riesgo, porque se obtiene información que permite acosarlo, o puedo afectar a su reputación o a su identidad digital de modo dañoso, y por tanto estoy causando daño. Sí, totalmente. Ahora en una de las preguntas siguientes veremos qué es la identidad digital. ¿A qué edad puede un niño o niña decidir sobre sus datos, por ejemplo, para registrarse en una red social? Legalmente hablando, en España, la barrera se sitúa en los 14 años. El Real Decreto 1720 de 2007, el de Reglamento de Desarrollo de la LOPD, establece en su artículo 13 que los menores mayores de 14 años tienen capacidad de consentir en aquello que afecta a sus derechos, a su derecho a la protección de datos. En cambio, cuando son menores de 14 años, deben consentir su padre, madre o tutor legal. Y además, quien trata sus datos, especialmente en Internet, debe verificar tanto la identidad del menor como la identidad de aquellos que autorizan. No obstante, hay que tener en cuenta que en muchos casos hay leyes autonómicas de protección jurídica de la juventud y la infancia. Y la mayor parte de esas leyes autonómicas establecen de modo preciso que para el tratamiento de datos personales o se tiene el consentimiento de padre, madre o tutor legal o el menor es emancipado. De modo que la regla en el sector educativo podría alcanzar los 18 años o tratarse de un menor emancipado. De ahí que sea muy conveniente, si nos encontramos en un territorio autonómico donde esto pudiera suceder, que eventualmente consultemos a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación para preguntarle si efectivamente en nuestro territorio existe esa ley de protección de la juventud y la infancia que fija un plazo distinto. Totalmente. O sea, que es decir, hay que concienciar tanto a los menores como a los padres o representantes o tutores. Claro, parece que estas cuestiones relacionadas con la privacidad son algo que dependen exclusivamente de la ley o del derecho, que dependen de los que, como yo, somos profesionales de la privacidad o de las agencias de protección de datos, o muchas veces se califica de algún modo o se evalúa a las empresas que están en el mundo de Internet como una especie de sujetos malvados que solo quieren digerir nuestros datos y son la encarnación del mal, cuando en realidad la mayor parte de las veces son negocios legítimos que tienen unas reglas, unas condiciones legales que el propio menor se suele saltar o que el propio padre se suele saltar. Por tanto, y pondré un ejemplo que ni siquiera es espectacular. En estos momentos hay muchas entidades que están utilizando sistemas, aplicaciones del gran proveedor de servicios de Internet hoy en día y de buscadores que todos sabemos quién es, que están pensados para usuario final, es decir, para usuario privado, y están, por ejemplo, realizando instrucciones para actividades propias del colegio en un entorno situado en una empresa norteamericana fuera del territorio de la Unión Europea y sin haber firmado un simple contrato y obtenido una autorización, que es a lo que obliga la ley. Por tanto, el primero que debe concienciarse de la importancia de la privacidad, cada uno en su nivel, es cada sujeto. Los padres deben respetar la privacidad de sus hijos y la de los amigos de sus hijos, para que nos entendamos. Los profesores deben formarse en estas materias porque cada día van a adquirir más importancia, y los gestores administrativos de los centros escolares deben tener en cuenta que deben cumplir con la legalidad vigente.